Dice así en el versículo 1, en el principio existía el verbo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, ustedes pueden seguir la Reina Valera en sus pantallas o en su Biblia. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, mi súplica, mi oración es que tu Espíritu Santo dirija este estudio, dirija este mensaje, mi vida, para comunicarlo de una manera que tu nombre sea exaltado. Señor, queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, nuestras acciones, nuestras actitudes. Queremos pedirte perdón, misericordia. Rogamos, Señor, que en esta noche permitas que nuestro ser, nuestro espíritu sea edificado y podamos aprender algo, Señor, que marque nuestra vida y nos ayude a crecer espiritualmente. En el nombre precioso de Jesús rogamos. Amén. Bueno, en unos instantes en las pantallas que están a los costados van a poder seguir los textos que vamos a estar estudiando en esta noche. Y el título de este mensaje, de este estudio de esta noche es Los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Y bueno, no sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas que estuve aquí compartiendo un mensaje en el que estudiamos Romanos capítulo 8, versículo 28, les hice la pregunta, ¿cuál es su versículo favorito? Y la razón por la que hice esta pregunta, y vuelvo a traer esta pregunta en esta ocasión, es porque no sé si ustedes, por ejemplo, les gusta, no sé, algún hobby, algún deporte, digamos el básquetbol. Y si usted ve a un equipo, digamos, de high school jugar y ve que apenas un jugador puede ahí medio mover la pelota, dispara y le sale la pelota a un costado, usted dice, está perdido, no sabe ni qué está haciendo. O digamos que a usted le gusta el soccer y ve un portero que le meten 8 goles o 12 goles en el primer tiempo nada más. Dice, algo anda mal aquí, no está funcionando, no sabe ni meter las manos. O usted ve, por ejemplo, un estudiante universitario, digamos de primer año. Después de su primer año tomó sus cursos de filosofía, de inglés, quizás el de matemáticas, y usted le hace una pregunta básica, elemental. Digamos, dime por favor la fórmula para resolver una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y se queda con cara de, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, usted sabe que ese estudiante pues igual está perdido. Se la ha de pasar texteando, ¿verdad? Durante las clases, así como algunos están en este momento durante el sermón. Lo que no saben, déjenme hacer un paréntesis, es que desde aquí se ve todo. Se ve clarito cuando alguien está así. Hay 2 opciones. Ya se durmió, pero en este momento creo que es muy temprano para eso. O la opción número 2, que es la que sospecho está pasando, están texting, están en el teléfono. Entonces cierro el paréntesis para, comunicarles, desde aquí se ve todo. Bueno, comento esto porque hay ciertas características en las actividades que todos realizamos, en el trabajo, por ejemplo, en los deportes, en la casa, que nos dejan ver claramente si una persona está preparada o no para ejecutar una acción, para hacer un trabajo.
Por ejemplo, el carpintero obviamente sabe cómo manejar sus herramientas, sabe perfectamente cómo utilizar su power tool y todo lo demás. Usted sabe si su futura nuera está lista, si le pide usted hacer, no sé, una pupusa, y lo que le sale es un taco, ¿no? Usted dice, no, está perdida. O le pide usted que haga un arroz, pero sin hacer trampa, o sea, sin usar la maquinita del arroz, y lo que le sale es un arroz con leche. Dice usted, no sabe ni qué hacer la pobre niña. ¿Qué? Y bueno, aquí prácticamente tienen la respuesta en la pantalla. ¿Qué se imaginan? ¿Qué característica creen que debe distinguir a un cristiano? Ya les comenté de un jugador de básquetbol, de una joven, de un estudiante, etcétera. ¿Qué característica creen que debería distinguir a un cristiano? Bueno, la respuesta está prácticamente ahí en la pantalla y es el conocimiento de las Escrituras. Ahora, cuando hablamos acerca del conocimiento, del aprender las Escrituras, nos estamos refiriendo a un aprendizaje a largo plazo. Sucede muy frecuentemente que aprendemos cosas, por ejemplo, en un documental, en un video, en un pequeño ejercicio, y rápidamente se nos olvida. Y eso lo podemos ver simplemente con acciones tan fáciles como usted está en su casa, baja un piso o cambia de habitación, llega ahí y dice, ¿y a qué venía? Eso habla de que tenemos mala memoria. Y eso nos dice que tenemos problemas para aprender. Aprender consiste en actuar en nuestra memoria de tal manera que tengamos ese conocimiento ahí fijo a largo plazo. Y de eso quiero hablar en esta noche, acerca de la importancia de los pasajes de la Escritura y uno en particular que vamos a discutir. ¿Cuál es su versículo favorito? Bueno, en aquella ocasión les comentaba que hay versículos que son clásicos, bien conocidos y que espero que ustedes lo sepan de memoria, bien memorizados, como Juan 3:16, espero que se lo sepan. Génesis 1:1, otro básico, clásico, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, ¿ok? Salmo 119, este ya es para masters, para los que ya tienen mejor capacidad en su memoria, ¿verdad? Son una colección de octetos en este salmo. El salmo, Josué capítulo 1, versículo 9, Éxodo 20, donde encontramos los mandamientos, Juan capítulo 1, en particular el versículo 12 y 13 que vamos a estudiar en esta noche, Mateo capítulo 5 al 7, donde encontramos el Sermón del Monte, 1 Corintios 13, que nos habla acerca del amor, Deuteronomio 28, que nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones, Efesios capítulo 2, versículo 8, que nos habla acerca de la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, Filipenses capítulo 2, que nos habla acerca de la obra de Jesucristo, haciéndose semejante a nosotros en forma de siervo, Romanos 1:16, que nos dice la definición del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y bueno, en esta noche quiero utilizar otro pasaje fundamental para contestar esa pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y ese es el título de este mensaje, como les comentaba. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y bueno, un pequeño hint lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, que estudiamos hace unas semanas. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en aquella ocasión, espero hayan aprendido y todavía recuerden, hablamos de 5 acciones que son la antesala de este versículo. Quizás les recuerden que Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos, la última, nos glorificó. Bueno, regresen y estudien ese pasaje ahí en Romanos capítulo 8. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
Bueno, leíamos en Juan, capítulo 1, varios versículos que nos hablan acerca de quién es Jesucristo. Y nos dice el versículo 12 que todos aquellos que le recibieron, y nos explica quiénes son los que le recibieron. Dice, son aquellos que creen en su nombre, ellos son los que tienen el derecho, el privilegio de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Espero, y es mi recomendación y exhortación, que no dejen pasar de esta noche para tomar su escritura y en caso de que no se sepan este versículo de memoria, tomen esta noche su escritura y antes de dormir y lavarse los dientes, memoricen este pasaje. Está bien fácil. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a hacerlo como en la primaria. Repitámoslo 2 veces más en voz alta. Denle un codazo a su vecino. ¿Ok? ¿Listos? Que se oiga. ¿Están despiertos por acá? ¿Sí? Bueno. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora con sus ojitos cerrados. De veras, estoy viendo, Escúchenme y si pueden seguirlo, repítanlo con voz alta. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, este versículo nos empieza a dar la respuesta. Son aquellos que creen en su nombre, son aquellos que le recibieron, son aquellos que, gracias a ese milagro, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Los cuales, continúa el versículo, ahí a continuación, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces? Bueno, vamos a estar estudiando este versículo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, nos dice ese pasaje que son aquellos que le recibieron. Y esta es una palabra clave que todos los cristianos debemos entender con puntualidad. ¿Qué significa recibir a Cristo? Lo recalco y lo quiero explicar con la mayor claridad posible porque hay demasiada confusión con respecto a lo que significa recibir a Cristo. Y vamos a preguntarle a la Biblia. Vamos a aprender de la Biblia qué significa recibir a Cristo. Y entonces, una vez que tengamos esa plataforma lista, podemos empezar a limar asperezas y darle forma a nuestro pensamiento de manera bíblica. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los que le recibieron. Ok, ¿qué significa recibir a Cristo? Preguntémosle a la Biblia. Bueno, ese pasaje, si todavía lo tienen ahí en su memoria, dice que recibir a Cristo significa creer en su nombre. Eso es lo que significa recibir a Cristo. Significa creer en su nombre. Y una vez que una persona recibe a Cristo, lo cual significa que cree en su nombre, entonces se convierte en hijo de Dios. Y estos 3 conceptos son el mismo. Ser hijo de Dios significa que se ha recibido a Cristo, y recibir a Cristo significa igualmente que esa persona cree en el nombre de Cristo. ¿Ok? Manténganlo eso ahí en su memoria. ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa creer en su nombre. Y eso es equivalente a decir que una persona que cree en su nombre es hijo de Dios. Ok, ahora vamos a ir desempacando esto poquito a poquito. Aquí está este pasaje de nuevo de Juan capítulo 1 versículo 12 en la Nueva Versión Internacional. Básicamente dice lo mismo. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En inglés, ahí está, los que saben leer inglés, dice que a todos los que le recibieron, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ok, ahora, yo sé que en nuestro léxico cristianoide hay una palabra muy similar que circula alrededor de la palabra recibir, y es la palabra aceptar. Y la vamos a ir tomando con un poquito de cuidado. Me senté a revisar varias traducciones de las Escrituras al respecto de este pasaje y cómo manejan la palabra recibir. Y todas, excepto una, traducen esta acción de esa manera, recibir. Salvo una, no lo hace, y es la traducción del lenguaje actual, que traduce este pasaje así. Pero aquellos que, hablando de la luz, hablando de Cristo, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Entonces, la manera correcta de entender la palabra aceptar a Cristo es con la palabra recibir a Cristo. Y la manera correcta de entender, aceptar, recibir es con Juan 1:12, que significa entonces creer en su nombre. Entonces, eso nos lleva a deducir bíblicamente que cuando le decimos a una persona, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Nuestra pregunta de manera correcta en nuestra mente debería ser, ¿es usted una persona que cree en Cristo? ¿Es usted una persona que recibe a Cristo y confía en Él plenamente? Esa es la pregunta que está en el centro de la acción aceptar. Ahora hay que tener cuidado porque, lo voy a ir explicando más adelante, tal parecería que es una acción que depende puntualmente de una decisión, de la decisión humana. La respuesta a esa pregunta es sí, pero al mismo tiempo no. Sí, una persona acepta a Cristo, pero no lo hace independientemente. Lo hace gracias a un milagro. Martín Lutero, allá en los 1500, dio la siguiente definición de la palabra fe, creer. Él dice, fe es la obra milagrosa de Dios en nuestros corazones. Me gusta esa definición. Fe es el milagro que Dios actúa en nuestro corazón para que podamos ver a Cristo, recibir a Cristo. Entonces, cuando le hacemos una pregunta a alguien de este estilo, ¿te gustaría aceptar a Cristo? En el fondo, esa pregunta apunta al corazón del individuo, queriendo decirle, ¿será que en este momento puedes ya creer en Cristo? Y entonces, si la persona dice sí, podemos nosotros asumir en principio que esa persona tiene fe, que está confiando en Cristo. Pero es el resultado de un milagro, del milagro de la fe, que es un milagro de parte de Dios. Recibir significa entonces creer. Vamos a estudiar 3 pasajes en el Evangelio de Juan, para no irnos más lejos, que nos van a ayudar a entender cómo el apóstol comprende la palabra recibir en el mensaje de Jesucristo mismo. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 5, versículos 43 al 44, ustedes pueden ver en el contexto que Jesús estaba hablando con judíos y había una discusión. Quizás ustedes recuerdan Juan 5:39, que dice, ustedes escudriñan las Escrituras.
¿verdad? Y dice, porque ustedes creen que ahí está todo. Pero en esas escrituras ustedes van a encontrar a mi persona. Juan 5:39. Continúa la discusión. Y él les dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. El mismo verbo, la misma acción. Si otro viene en su propio nombre, a ese ustedes sí reciben. ¿Cómo podéis vosotros creer? De nuevo el vínculo entre esas dos acciones. Recibir, creer. ¿Cómo pueden ustedes creer si ustedes reciben gloria para ustedes mismos y no buscan la gloria que viene del Dios único? El mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual dice, Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han, ¿recuerdan? La traducción del lenguaje actual dice, no me han aceptado, no me han recibido. Y la traducción del lenguaje actual igualmente hace el vínculo entre recibir, aceptar y creer. Continúa, dice, sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? Las dos traducciones nos dejan ver de nuevo que recibir es lo mismo que aceptar y es lo mismo que creer en su nombre. ¿Qué significa recibir? Significa creer. Vamos a seguir explorando el Evangelio de Juan. Para todos los que creyeron en Jesús, Él se convirtió en su sanador. Hay un pasaje muy singular que nos permite ver esto ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 46 al 53. Ustedes recordarán la historia. Un oficial del rey busca a Jesús porque su hijo está a punto de morir. Dice este pasaje, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Dura respuesta. Continúa el pasaje diciendo, el oficial le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Imagínense la situación. Quizás entre los jóvenes no han tenido la oportunidad de estar en una experiencia donde su corazón se encuentre en zozobra, en temor, en quebranto, pero aquellos que ya han pasado por experiencias más duras en su vida podrán decir, esos son momentos donde el corazón queda bien apretado. Y este hombre le dice, Señor, desciende porque mi hijo va a morir. Jesús le dice, ve. Después de aquella respuesta que le dice, ay, si no vieren milagros y prodigios, ustedes no creen. Ahora le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Le dijeron, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 dejó de tener esa fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y también toda su casa. Aquellos, como lo podemos ver en este pasaje, que reciben al Señor, conciben a nuestro Señor Jesucristo como su sanador. Y esta expresión, su sanador, significa una dependencia, una sumisión a la voluntad de Dios. Recibir, creer, aceptar conlleva sumisión, conlleva sometimiento a la voluntad de Dios. Significa también reconocimiento de que Él tiene toda la autoridad en sus manos, incluyendo la de nuestra vida, incluyendo
la de aquellos que tienen los medios, el dinero, las cuentas bancarias, las influencias, como el oficial de un rey, los médicos, los recursos, todos se encuentran en las manos de Jesús. Creer, aceptar, recibir, significa someterse, significa confiar en Jesucristo plenamente. ¿Qué significa recibir? Significa creer. Otro ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que tenía cierto conocimiento de Dios, pero no una fe en Jesucristo. Al tener un encuentro con Él, su corazón es transformado. Y dice el pasaje que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Para aquellos que creen, que reciben, que aceptan a Jesús, Jesús se convierte en su Salvador. El diablo cree. Muchas personas allá afuera creen, que significa saben acerca de Jesucristo. Pero aquellos, como en el caso de estos samaritanos, que creen, que reciben, que aceptan a Jesucristo genuinamente, Jesús se convierte en su Salvador. Jesús se convierte en su Mesías. Jesús se convierte en aquel que puede darles verdadero descanso a sus almas y significado a sus vidas. Esos hombres tenían conocimiento de Dios seguramente, como muchos que andan allá afuera, como muchos que dicen: sí, yo he leído la Biblia, yo sé quién es Jesús, pero no han creído, recibido, aceptado genuinamente a Jesús como su Salvador. Esos samaritanos, dice la Escritura, creyeron, y después de estar con Él, le rogaron que se quedase con ellos. Todos los encuentros genuinos con Jesucristo conducen a una transformación del corazón. Una transformación que le permite al individuo decir: prefiero estar con Él, prefiero estar con Cristo, prefiero saber más de Él, de conocer más acerca de su palabra. Recibir, creer, aceptar, confiar en Él. Dice el pasaje más adelante, ahí en Juan capítulo 4. Y creyeron muchos más por la palabra de Él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos hombres recibieron a Cristo. ¿Qué significa eso? Que oraron una oración, no, significa que aceptaron a Cristo como su Salvador. Significa que Dios hizo un milagro en sus vidas para poder creer en Él y verlo verdaderamente como su Salvador, como el Salvador del mundo, como Cristo. Más adelante, otro ejemplo. Para todos los que creen en Jesús, Jesús se convierte en su pan. Este pasaje es conocido en Juan capítulo 6. Jesús se refiere a sí mismo y Él habla de sí mismo como el pan de vida. Jesús les dijo, Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesucristo. Este pasaje nos permite ver de nuevo que aquellos que creen en Jesucristo son aquellos que creen en Él, que se acercan a Él y que quedan satisfechos en Él.
¿Cómo saber si una persona es cristiana o no? La verdad es que toma muchos días, semanas y quizás en ocasiones años para poder saber si una persona es cristiana o no. Le compartí a una de mis hijas la importancia que es el buscar una pareja que sea cristiana. Nuestro pastor nos ha predicado al respecto en los últimos días, en las últimas semanas. Hay un mensaje que se titula Cenando con los incrédulos, y entre los muchos temas que él toca precisamente el tema acerca de la importancia de que la pareja sea cristiana. Pero ¿cómo saber si una persona, si un individuo, una señorita, un joven es cristiano o no? Toma tiempo. Los varones, las señoritas, podrán decir lo que quieran. Yo soy cristiano. Te podrán decir que van a una iglesia, y quizás sí vayan. Te podrán decir inclusive que quizás participan en algún ministerio. Pero eso no significa ni está remotamente cercano a que sea esa persona un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Es una persona que cree en su nombre. Es una persona que ve a Cristo en su vida como su pan. Y eso significa que en su vida su mayor satisfacción se encuentra en Cristo. Y si ustedes le preguntan a un joven hoy en día, ¿es Cristo tu mayor satisfacción? Nos vamos a encontrar con la triste realidad de que muchos jóvenes, inclusive adultos también, no saben cómo articular una respuesta a esa pregunta. ¿Es Cristo tu mayor satisfacción? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso si en la práctica, adultos también, la mayor cantidad de nuestro tiempo se va en trivialidades? Les voy a confesar que para este mensaje yo tenía otro texto en mente, y es un texto que se encuentra en Eclesiastés. Pero me encontré yo también culpable de lo que quería predicar y dije, no, mejor no, ese no. Pero lo menciono en este momento porque tiene que ver con este versículo que nos dice que Jesucristo, para aquellos que creen, que le han aceptado, que dicen que es su Salvador, debe ser su mayor satisfacción. Y es un versículo en Eclesiastés que dice que es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. Google, ¿es cierto eso? Sí. La Biblia dice que es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Y explica por qué. Y dice, porque en un funeral vas a ponerte a pensar en la importancia de cada día de tu vida. Mientras que en una fiesta te vas a encontrar con pura gente, usualmente, que está perdiendo el tiempo. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo saber si una persona es verdaderamente cristiana? Podemos regresar a este versículo y decir, ¿será que Juanita o Juanito tienen a Cristo como su mayor satisfacción en su vida? Y eso va a tomar meses, quizás años, en descubrir si es cierto o no. Así de sencillo. Porque una persona puede venir muy jovial, muy alegre a unos servicios, estar aquí, pero su corazón está en otro lado. Porque un joven puede estar aquí porque aquí viene la novia o el novio, pero en su mente no hay ninguna asociación con Cristo. Porque una persona puede estar aquí por una necesidad, por algún motivo, pero no porque Cristo sea su mayor satisfacción en su vida. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nos dice el Evangelio de Juan. Son aquellos que le reciben, son aquellos que creen en su nombre, que le aceptan, son aquellos que lo ven como su Salvador, son aquellos que dependen de Él como su sanador.
son aquellos que pueden decir: Cristo es mi pan y en Él no tendré sed jamás. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y eso es súper profundo. Decir: Cristo, tú eres mi pan, tú eres quien satisface los más profundos deseos de mi corazón. No un carro, no una casa, de lo cual podemos ser engañados muchas veces, sino la paz que solamente Cristo da a aquellos que creen en su nombre plenamente por un milagro de Dios. Voy terminando y lo haré con el versículo 13 de esa porción que estamos leyendo. Y es con respecto a esta pregunta: ¿cuál es el origen de los hijos de Dios? ¿De dónde provienen? Bueno, dice el versículo 13 que estos son aquellos que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, ni son tampoco concebidos por la voluntad de un varón. Esas tres expresiones esencialmente son la misma. Y lo que el apóstol está diciendo es: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El apóstol dice: no es porque alguien quiera, no es porque tienes un pasaporte azul o porque tienes un apellido de origen importante, sino es por la voluntad de Dios que una persona es hecha hija de Dios. Dice el pasaje Juan 1:13 en la Nueva Versión Internacional: estos, los que le recibieron, a los que se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Recuerdan Juan 3:16? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, las mismas dos acciones. Dios les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ese pasaje de Juan 3:16 está en el contexto de la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dijo: si quieres entrar al reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Y eso dejó viendo estrellitas a Nicodemo. El apóstol Juan recopila toda la historia y nos dice: ese nacimiento del que Jesús habló con Nicodemo no es de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. Es un nacimiento nuevo que viene de parte de Dios. La traducción, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esta manera. Dice lo siguiente: los que creen, los que le recibieron, los que han sido hechos hijos de Dios, son los que han nacido de nuevo. Allá como en Juan capítulo 3. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La pregunta con la que quiero terminar este mensaje es puntual y personal para el corazón de cada uno de nosotros. Y es simple y sencillamente: ¿es usted un hijo de Dios? La respuesta está en su corazón. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que es el Espíritu de Dios el que da testimonio, el que le manda una notificación como por WhatsApp a nuestro corazón que le dice si somos o no somos hijos de Dios. Y ese nacimiento, dice Juan capítulo 1,
Es un nacimiento que ocurre cuando Dios concede fe en nuestros corazones. Y podemos recibirle, aceptarle como nuestro Salvador, nuestro sanador, como nuestro pan de vida. Mi oración, hermanos, es que en esta noche regresen a su casa. Lean Juan capítulo 1, versículo 12. Lo memoricen. Molesten a su esposo o a su esposa o a sus hijos y díganle: no te voy a dejar dormir hoy hasta que me digas de memoria Juan 1:12. Bien. Y medites en tu corazón. Y si quieres platicar conmigo, lo hagamos. ¿Eres tú un hijo de Dios? La respuesta se desarrolla en años. Se ve por medio de los frutos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, por esta noche en la que podemos meditar en tu palabra, en la que podemos aprender lo que significa aceptar a Cristo, recibir a Cristo, que significa depositar nuestra plena confianza, satisfacción, anhelos en tu persona. Señor, conocemos por la Escritura que este es un milagro que tú obras en nuestros corazones. Por lo cual mi oración, Señor, en esta noche es que en aquellos que no te conozcan, que en aquellos que no ha tu Espíritu Santo obrado este milagro, ocurra de esa manera. Que sea tu Espíritu el que les redarguya de su pecado, de su necesidad de encontrar verdadera vida en Cristo, vida eterna, todos sus deseos cubiertos en el tesoro más grande del universo, que es Jesucristo. Señor, ruego por aquellos que escuchan este mensaje por medio de las redes sociales, que obres, Padre. Y si en este momento este mensaje ha servido para que tu Espíritu obre en sus vidas, que estas personas puedan mirar a Cristo, abrazarlo, confiar en Él, estudiar tu palabra para conocer cuál ha sido el resultado del milagro que has obrado en sus corazones. Señor, yo ruego por nuestra congregación, por nuestros hijos, jóvenes y también adultos, por aquellos, Señor, que en su corazón hay incertidumbre ante la pregunta: ¿soy un hijo de Dios? Señor, yo ruego que obres un milagro de fe en sus corazones. Que por gracia, por tu misericordia, Señor, alcance sus vidas para que ellos puedan aceptar a Cristo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú guardas nuestro camino, y oramos y suplicamos que igualmente guardes nuestro camino de vuelta a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, recordemos lo que nos decía nuestro hermano Juan Carlos con respecto a las sillas, y primeramente Dios, estamos de vuelta el domingo. Bendiciones. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal, y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.